Privilegio que me regalas nuevamente de poder ser el portador de esta bendición de tu palabra. Señor, ayúdame a través de tu Espíritu para que pueda, Señor, exponer con claridad, con denuedo, con gracia, Señor, con maestría, la palabra que tú me has dado para compartirle al pueblo. Desde ya bendigo a mis hermanos en sus vehículos y todos aquellos que nos han de ver a través de las plataformas, Señor, que tú nos has concedido, y que sea de bendición también para ellos esta palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, quiero confesar que no ha sido fácil para mí dejar de leer el libro de Daniel. Desde el primer momento que comenzamos a platicar acerca de los secretos de los antiguos, he podido darme cuenta que hay mucho más que necesitamos aprender de aquella manera de vida que estos hombres de Dios pues tuvieron, y que en las experiencias que ellos habían alcanzado a tener con el Dios Espíritu, es ahí donde se encuentra el secreto que les fue revelado para que ellos tuvieran aquella victoria de que ahora nosotros podemos leer en la palabra del Señor. Y entonces hoy quisiera hablar de lo que he titulado el secreto de los antiguos, la adoración verdadera. Oiga, qué importante es. Recordará a manera pues de un resumen que comencé hablando acerca de la oración 3 veces al día que Daniel hacía, y aprendimos muchas cosas importantes, que después de esa enseñanza incluso hubo testimonios de hermanos que llevaron a la práctica lo que habían aprendido, y Dios les dio también experiencias muy pero muy poderosas de carácter sobrenatural, diría yo. Y esto no solamente fue para ellos como una recompensa de la fe que le añadieron a lo que habían escuchado, porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan y que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que cuando ellos creyeron a la palabra que escucharon y aplicaron aquellos principios, Dios los recompensó dándoles el fruto de la fe. Y entonces eso significa que ellos recibieron, y para mí fue de bendición porque me confirmó y me retroalimenta lo que aprendo y enseño, y me deja una convicción para seguir hablando de las cosas que el Señor quiere revelar a la iglesia en este tiempo final. Luego tocamos el tema también de la consagración y aprendimos muchas cosas, cómo la consagración hace que Dios pelee batallas por ti. De ahí toqué entre domingo, ayer volví a tocar el tema de los ayunos. Ayunos, palabra plural, porque me enfoqué en explicar, aunque sea brevemente, lo que es el ayuno parcial. Quizás fue un poco más amplio hablar del ayuno del alma el domingo pasado. Y el día viernes estuve explicando lo que es el ayuno místico, de tal manera que hemos hablado por lo menos de 3 secretos de los antiguos, y hoy quiero enfocarme en la adoración verdadera. Ahora, estas 4 cosas que hemos hablado como secretos de los antiguos, sin lugar a duda, son o se pueden llamar también actos de la vida devocional. Eso significa que son disciplinas espirituales y que se van desarrollando y se van alcanzando, casi llevando a la perfección, en la manera que nosotros pues vamos ejercitándonos en cada una de estas cosas, que son sin lugar a duda indicadores de un hombre y mujer que tienen una vida devocional genuina con el Señor. Pero me llama la atención que a esto yo también le podría llamar como una forma estratégica. Estas 4 cosas que estamos hablando son formas estratégicas, porque son hábitos que odia Satanás. Que el Señor lo reprenda. A Satanás no le gusta que la gente ore. A Satanás tampoco le gusta que la gente se consagre, mucho menos que haga ayuno, peor de que la gente sea adorador. No le gusta a Satanás estas cosas.
Sin embargo, si son hábitos, quiero que preste atención, hábitos que odia Satanás. Y si los odias porque son importantes y porque tienen consecuencias divinas a favor de aquel que practica estos hábitos. Y usted sabe que un hábito son necesarios nosotros que los desarrollemos hasta que lleguen a ser un estilo de vida. Ese estilo de vida es la que limita la obra de las tinieblas en contra de nuestra vida. Sin embargo, un hábito es como la antesala de lo que vendrá después, que es una costumbre. Nadie puede tener como costumbre orar, consagrarse, ayunar y adorar si no lo creó a través de hábitos. De tal manera que los hábitos se convierten en costumbre y las costumbres se vuelven cultura en nuestra vida. Y una cultura viene a ser pues la creatividad de aquel hombre o mujer que han llegado hasta ese momento donde todo lo que hacen en una cultura de Dios lleva siempre un sello de algo creativo, de algo que te da a ti la bendición como de poder experimentar algo nuevo, y eso es sin lugar a duda. Siempre aprendemos nosotros de los momentos de oración. Siempre sucede algo nuevo cuando nosotros estamos ayunando para el Señor, y siempre habrán experiencias que impactarán nuestra vida cuando nos metemos en una adoración verdadera. Mire hoy cómo estuvimos. Hoy hubo una presencia muy especial en esta mañana sobre muchos hermanos que podíamos sentir la presencia de Dios muy fuerte sobre nuestras vidas en este lugar mientras adorábamos. Ahora, cuando me enfoco en la experiencia del libro de Daniel, y no solamente de la persona de Daniel, sino de aquellos compañeros, aquellos jóvenes también, que fueron llevados dentro del palacio del rey de Nabucodonosor, viene a mi mente, y de eso quiero hablar, el pasaje que nos deja ver la importancia que era, oiga esto, para el reino de Nabucodonosor, que los israelitas que habían traído cautivos adoraran a una estatua que él había erigido. Para el rey Nabucodonosor era de suma importancia que esos hebreos, que esos israelitas que habían sido llevados cautivos juntamente con sus padres, se les hiciera de que adoraran ahora a los dioses que pues idolatraban en el sistema babilónico. Esto es importante, la importancia que tenía para Nabucodonosor que esos jóvenes adoraran su estatua de oro. Pero a la misma vez me llama la atención de que en estos jóvenes también existía la importancia de darle la adoración al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. De tal manera que ellos, cuando fueron presionados para adorar otras cosas, no lo hicieron, sino que se guardaron en sus vidas para darle únicamente la adoración a Dios, porque Él era digno de ser adorado. Ahora, mire qué interesante, quiero llevarlo al pasaje que nos va a comenzar a describir esas experiencias. Daniel capítulo 3, quiero que venga conmigo por favor. Daniel capítulo 3, verso 3 dice: entonces se reunieron los sátrapas, los prefectos y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Fíjese que aquí en esta narración es donde se comienza a revelar para nosotros la prueba que estaba dando inicio a estos jóvenes israelitas que venían acostumbrados a adorar a Jehová, al único Dios, y que ahora estaban en un sistema que los iba a obligar a adorar otras cosas que no era Jehová.
Esto es muy importante porque ellos estaban delante de una gran prueba. Y esa prueba era negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, aún sabiendo que significaba la muerte para ellos. De tal manera que para entender la importancia, oiga esto, quiero que me preste atención, para entender la importancia que tenía la adoración a esa estatua que Nabucodonosor había erigido, dice la Biblia en el versículo 3, las clases de personalidades que fueron convocadas para la inauguración de esa estatua. Me llamó la atención porque entonces quiero recordar lo que acabo de leer en el versículo 13. Dice que llamaron sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y gobernantes. ¿Quiénes eran estos personajes que tenían que estar presentes a la inauguración de esa estatua y la adoración? Por ejemplo, todo esto está en el capítulo 3, por supuesto, desde el verso 2 hasta el 7, y también en el capítulo 6 del 1 al 7. Ahí se mencionan estas personalidades. ¿Quiénes eran? Por ejemplo, los sátrapas eran príncipes o consejeros privados que tenían acceso al rey en todo momento. Esos son los sátrapas. Los magistrados eran lugartenientes, vicerreyes o nobles de diversas provincias. Eran personalidades de alta jerarquía, de eminencia, de grandes autoridades. Los capitanes se les llamaba pashas en el arameo y eran gobernadores asistentes de provincias remotas o líderes de ejército. Los oidores eran asistentes del rey para hacer leyes. Los consejeros eran abogados y eran jueces. Le estoy describiendo el significado de cada uno de estos títulos. Los jueces pues eran maestros supremos, magistrados civiles, y los gobernadores eran gobernadores de las provincias, funcionarios estatales y civiles y de diversas otras regiones. Ahora, la lectura continúa diciendo en el verso 4 lo siguiente, pero quiero detenerme un poco para decirle que según datos arqueológicos, dicen que la estatua medía 12,5 por 125 pies. Se puede imaginar, no era una cosita pequeña. Era, hermano, de gran tamaño. 12,5 por 125 pies era la estatua que había erigido Nabucodonosor, y que 8 clases de principales entidades estaban presentes. El verso 4 sigue diciendo: y el heraldo proclamó con fuerza lo siguiente: se ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido, oiga esto, del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego. O sea, de que ni siquiera eran dignos de adoración esta estatua, porque eran obligados a hacerlo en la avance de una sentencia de muerte. De tal manera de que no era una adoración genuina, no era una adoración verdadera, era una adoración forzada, donde había intimidación, donde había amenaza. Y eso nos permite ver el peligro que hay cuando en algún lugar se presiona a la gente para que adore a Dios. La verdadera adoración tiene que ver con algo que es espontáneo, que nace de nuestro corazón por muchas razones. Primero, porque Dios te reveló que Él es grande, Él es majestuoso, Él es maravilloso, Él es soberano y Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. De tal manera
que en la gratitud que hay en nuestras vidas, nosotros reconocemos que Él es el único que debe ser adorado y nuestra adoración es espontánea, siendo así que no puede ser forzada para que sea una adoración verdadera. Entonces, los compañeros de Daniel no adoraron a la estatua de Nabucodonosor, en primer lugar, porque conocían que la Torá les había enseñado. La Torá eran los 5 libros primeros de la Biblia. En la teología cristiana se le llama el Pentateuco y en el hebreo se le llama la Torá, los primeros 5 libros. Ellos habían aprendido en la Torá de que solo Dios era digno de adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y entonces, por ejemplo, en la Torá está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Ahí dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Y esto mismo está repetido en Mateo capítulo 4, verso 10, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás para que postrado lo adorara. Y el Señor Jesús le citó lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Ahora, me llama la atención entonces de que ellos no adoraron la estatua porque tenían instrucción de que solo Dios era digno de adorar. Pero también, oiga esto, por eso se llaman los secretos de los antiguos, no adoraron a la estatua porque ellos conocían el secreto de la adoración al verdadero Dios. Es decir, que cuando usted y yo entramos en una atmósfera de adoración verdadera y genuina, ahí Dios va a revelar muchas cosas que son secretos para nuestra vida y que solamente los puede recibir de parte de Dios aquel que entra en la atmósfera de la adoración. Ahí Dios te puede revelar, hermano, cosas con relación a tu futuro, con relación a tu descendencia, con relación a tu simiente, con relación, hermano, a cómo te va a usar. Dios te puede revelar en medio de la adoración cosas que te van a bendecir mucho. Ahora, quiero también resaltar algo que es de suma importancia, y es que tiene que haber alguna razón por qué Dios dejó plasmado en Daniel el tipo de instrumentos que iban a utilizarse en el día de la inauguración de esa estatua. Es decir, que la Biblia nomás hubiese dicho de que se exigía adoración, pero da detalles de personalidades que estaban en el momento de la inauguración y da detalles de los instrumentos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a aprender qué es la adoración en comparación a lo que el sistema babilónico quería y llamaba adoración a la estatua de oro. Entonces me di a la tarea de entresacar, por ejemplo, los instrumentos que se citan en el versículo que leíamos. Dice en algunas versiones que al sonido del cuerno, otras dicen al sonido de la bocina. Pero entonces cuando buscamos el significado de esas palabras, cuerno o bocina, nos revela que es un sonido profundo el que emitía ese instrumento. Profundo y vacío, oiga esto, o un tono estridente y penetrante. Oiga qué tremendo, esto es importante. Que al sonar la bocina, los músicos de Babilonia, por decirlo así, producían un sonido profundo y vacío, o un tono estridente y penetrante. También se cita la flauta, y la flauta es un instrumento de viento con sonido fuerte y penetrante también. Se cita también un tamboril, en otras versiones dice lira, que es un instrumento de percusión. Arpa, instrumento de cuerdas. Salterio, otro instrumento de cuerda. Una gaita, que es un pandero o un tambor llamado tamb, con M al final, las dos palabras tamb. Y toda clase de música o instrumentos. Así dice la versión, después de citar los instrumentos, dice, y toda clase de música o de instrumento.
Pero el significado en el hebreo de esa última palabra es cualquier instrumento que emita sonidos. Cualquier otro instrumento que emita sonido puede ser parte de los demás instrumentos para hacer la música a la estatua. Quizás es importante, y quiero tomarme un tiempo para que usted escuche más o menos el tipo de la alabanza que pues en Babilonia es parte de su cultura. Déjeme ver si lo encuentro por acá. Por ejemplo, vamos a ver, téngame paciencia, por favor. A ver si logro agarrar internet también para poder poner esta música. Lamentablemente no voy a poder. Si me pueden ayudar con un celular, búsquenme en YouTube. ¿Quieres que te tire hotspot? Pues fíjate que yo creo que sí, hijo, porque no, bueno, aquí dice que tengo, pero no la agarra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Supuestamente que sí, o será este. O tal vez en un celular se llama música de Babilonia. ¿Cuál será de esta? Aquí comienzan a hacer música de Irak. No es. Ahí está. Ok, ahí está. Ok, vamos a ver. Gracias hermanos. Gracias, hijo. Déjame ver. Vamos. Ok, quiero que usted escuche la música de Irak para tener una idea cómo alababan ellos al Señor. ¿Sí se escucha? Esa es la música típica de los iraquíes, que era donde estaba Babilonia. Vamos a adelantar. Se puede imaginar al son de todos los instrumentos que acabo de citar, sacar este sonido que era para adorar a la estatua de Nabucodonosor. Ok, gracias. Amén. Más adelante sí quiero presentarles otra cosa más adelante. Ok, se puede imaginar entonces el tipo de música que los babilónicos emitían para adorar esta estatua. Ahora, ¿por qué les enseño todo esto? Porque hacia donde vamos es saber la razón por qué ellos se negaron a adorar. En primer lugar, habían sido instruidos en la Torá, pero también ellos conocían el secreto de darle la verdadera adoración a Dios, donde se reciben cosas de parte del Señor. Nuestra adoración no se queda sin recompensa, hermano. La adoración que un hombre y una mujer le da a Dios no se queda sin recompensa. Ahora, quiero ir siempre al capítulo 3, verso 7. Siempre del libro de Daniel. Quiero que me acompañe, por favor. Y ahí dice: por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita
y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, oiga, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si usted sigue leyendo, el versículo 8 dice: sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oye, rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tres cosas enfatizan estos versos: no te han respetado, verso 12, no adoran tus dioses, verso 12, y no adoran la estatua de oro que has levantado. Note usted de que ellos mencionan los nombres de estos jóvenes que el rey Nabucodonosor les había puesto. Es decir, que no eran sus nombres originales, porque sus nombres glorificaban y adoraban a Dios y revelaban los nombres de estos jóvenes. Los nombres originales revelaban lo que Dios era para sus padres y para ellos también. Hermano, usted no sabe para dónde lo llevo esta mañana. Usted no sabe que la adoración que usted, papá y mamá, hace va a repercutir hasta en sus propios hijos. Va a traer beneficios y recompensas a sus hijos. Aquí estamos viendo hijos que habían llegado cautivos dentro del palacio del rey y que sus nombres originales revelaba la adoración que sus padres le daban a Dios, porque sus padres pues eran los que nombraban a sus propios hijos. Según, hermanos, las enseñanzas que he transmitido en el pasado, los nombres que se les ponían a los hijos tenía que ver mucho con eventos de la vida. Los padres en aquellos días, según el evento, la situación que estaban viviendo, así nombraban a sus hijos. Pero también tenía significado de experiencias que ellos habían alcanzado en Dios. Y entonces ponían nombre basado en lo que Dios representaba para ellos. Entonces, para los babilónicos no era así, sino que para los babilónicos cambiarle nombre a la gente o asignarles nombre a los cautivos o a los esclavos extranjeros era señal de tenerlos sometidos. Es decir, les cambiamos nombre y ahora ellos van a obedecer lo que nosotros decimos. Aunque vengan de una cultura diferente, de adorar al Dios que ellos llaman Jehová, aquí les vamos a cambiar los nombres y sus nombres van a tener influencia de tal manera que van a caer postrados también adorando a nuestros dioses. De tal manera que aquí hay algo interesante también como secretos del significado de los nombres. Por ejemplo, a Daniel, sus padres le pusieron Daniel. Y Daniel quiere decir Dios es juez. ¿No le parece a usted muy conocido cuando estás pasando por momentos difíciles? Cuando te han cometido injusticia, cuando te han pagado mal por el bien que has hecho, cuando te han querido levantar una difamación, cuando te han querido calumniar y destruir, no sale de nuestro corazón a veces esas palabras: Dios es juez, Él me hará justicia. De tal manera que los padres de Daniel por algún momento difícil habían pasado, que cuando nació su hijo le pusieron Dios es juez. Sin embargo, Nabucodonosor le llamó Belsasar a Daniel. A mí me llama la atención de que la Biblia revela por lo menos 7 veces de las razones por qué le pusieron Belsasar. Y la Biblia dice que por 75 veces Daniel no aceptó ser llamado Belsasar, sino que siempre se presentó como Daniel. Es decir, que él peleó por mantener esa identidad que sus padres le habían dado en la base de la experiencia que sus padres le habían comentado, la razón por qué le habían llamado Daniel.
Imagínese, Daniel, Dios es juez, y le ponen Belsasar, que significa lo siguiente. Belsasar significa: preserva tú, oh Bel, su vida. Lo estaban consagrando a una potestad. Preserva tú, oh Bel, su vida. O quiere decir también, oh príncipe de Bel. El nombre Belsasar quería decir que ahora Daniel era príncipe de Bel. ¿Y quién era Bel? Pues era una deidad de Babilonia. Lo querían consagrar a una entidad, pero sus padres ya lo habían consagrado, dándole adoración. Dios es juez, Él me hará justicia. Dios es Dios de fidelidad, en Él no hay sombra de variación. Dios es poderoso y hará justicia para mí. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están esperando la justicia de Dios a su favor? Dios la va a hacer. Y te voy a decir algo, hermano amado. Dios la va a hacer, que te va a sorprender pronto. Dios te va a dar papeles, lo hemos dicho en el pasado, y Dios nos ha respaldado. Y muchos hermanos de la nada, de lo que no esperaban, ahora son residentes en este país. Dios es tu juez. Bendito sea Dios. A Ananías, sus padres le pusieron así. ¿Y sabe qué quiere decir Ananías? Regalo de Dios. Pero Nabucodonosor le cambió nombre y le puso Sadrach. ¿Y qué quiere decir Sadrach? Quiere decir mandato de Aku, Aku con K. Y Aku era el dios de la luna, según los de Babilonia. Entonces le pusieron el nombre de una entidad que se suponía regía con la influencia de la luna sobre la faz de la tierra. Pero sus padres le habían puesto regalo de Dios. Ay, hermano, a veces nuestros hijos, ¿verdad?, nos bendicen tanto. Siempre, no a veces, siempre. Todos nuestros hijos son una bendición, hermano. ¿Cuántos papás dicen amén? Primer hijo, qué alegría, ¿eh? El junior, una bendición. El segundo, otra alegría. Te dio la parejita. El tercero, otra bendición. El cuarto, otra bendición, hasta que la mamá dijo: ya estuvo, aquí para la máquina. Y vienen los nietos. Son regalo de Dios nuestros descendientes. Ahora, Misael era el nombre original que sus padres lo habían nombrado, y Misael significa ¿quién es lo que Dios es? Eso significa convicción de un padre. Hijo, te vas a llamar Misael, y tu nombre quiere decir quién es lo que Dios es. Como Dios no hay otro. Lo que hace Dios es, hermano, es poderoso. Dios es genuino. Dios es todo soberano. Dios, como Dios hace las cosas, nadie las hace. Eso quería decir el nombre de Misael. Y los babilónicos le pusieron Mesac, que quiere decir quién como Aku, con K, el mismo Dios luna. ¿Quién como Aku? Azarías, su nombre significa a quien Dios ayuda. Imagínese, hermano, qué tranquilidad para los padres tener un hijo que usted está seguro de que Dios le va a ayudar. Dios mío, nosotros estamos viendo eso. Que por más que nos esforcemos y queremos sacar adelante a nuestros hijos, si Dios no lo ayuda, va a ser difícil. Pero consagraron a un hijo con el nombre Azarías, que quiere decir a quien Dios ayuda. Mira, a este le van a abrir puertas, a este Dios lo va a levantar, a este lo que toca prospera, a este por donde va se le abren los senderos de victoria. A quien Dios ayuda, solo Dios puede hacer eso. Pero entonces Nabucodonosor le puso Abednego, que quiere decir sirviente de Nego, o Nego, el dios de la ciencia y la literatura. Entonces, ¿qué quiero decir con leerles estos significados? Los nombres de ellos, de estos jóvenes, eran nombres que daban honra, gloria y adoración a Dios. Y los nombres de los babilónicos
Los nombres con que cambiaron esos nombres originales le daban honra y gloria a los dioses de Babilonia. Era una forma de adoración. Ahora entiendo por qué estos jóvenes se negaron a darle adoración. En primer lugar, la Torá les había enseñado. En segundo, tenían secreto de la adoración que sus padres habían alcanzado y que ahora los habían nombrado con experiencias que dan adoración y gloria a Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres en sí, hermano amado, revelan sinfonía de adoración. Revelan una consonancia de cantos a Dios. Dios es juez, Él es regalo de Dios. ¿Quién es lo que Dios es? A quien Dios ayuda. Hasta me dan ganas de hacer un canto de estos 4 nombres. Dios es mi juez y Él me ha dado hijos que son regalo de Dios. ¿Quién es lo que Dios es? ¿Y quién podrá hacer si Dios no lo ayuda? ¡Aleluya! Derechos reservados, patentado este corito. Entonces, interesante esto, hermano. Que ahora los muchachitos ya no estaban. Recordará que enseñé el primer día que comencé a hablar de los secretos de Daniel, que Daniel, según algunos estudiosos y algunas fuentes también que puedo citar, como es las crónicas babilónicas y el papiro arameico de Zacarrab, que son libros que he estudiado para eso. Daniel, según estas fuentes, dice que Daniel tenía 15 años de edad cuando fue llevado cautivo a Babilonia, que para el tiempo de la estatua Daniel y sus compañeros no eran mayores de más de 20 años. O sea que había pasado un lapso de tiempo corto, de los 15 años. Hablemos que eran contemporáneos estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías y todos ellos. Misael, Azarías, eran contemporáneos. Entonces ellos andaban en la edad aproximadamente entre los 15, no más de 20, quizás exageradamente puedo decirlo. Hablemos de que tenían entre 17 a 18 años de edad. Ahora no estaban sus padres ahí. Ahora ellos tenían que defender sus convicciones. Pero el asunto aquí, hacia donde lo llevo, es qué era lo que el rey Nabucodonosor estaba buscando para que todas las provincias, todo el sistema babilónico, todos los lugares en Babilonia le dieran adoración a esa estatua. ¿Qué estaba buscando el rey Nabucodonosor? Ahora mire esto, hermano, tiene que ser revelado. A ellos tuvieron que revelarles lo que hoy nosotros podemos platicar en la base de estudios científicos que se han hecho y que enseñan los beneficios de la adoración. O sea, yo puedo decir que a aquella altura la ciencia misma no había descubierto los beneficios de la adoración, pero si ellos se negaron y solo le daban la adoración a Dios, ellos tuvieron que haber recibido revelación de Dios y saber lo que hoy la ciencia dice respecto a la adoración. ¿Qué es lo que la ciencia dice? Oigan esto. Una de las primeras cosas que están comprobadas ya por la ciencia con respecto a la adoración, oiga esto, es que los corazones de todos los que adoran se sincronizan y comienzan a latir al mismo tiempo. Esto es tremendo. Que los corazones de todos nosotros al adorar a Dios pueden sincronizarse y comenzar a latir al mismo tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Quizás todavía no, lo miro muy serio a usted. O ya se durmió. Ok.
Déjeme avanzar porque esto lo tengo que llevar despacio. Ok, entonces, la música de Babilonia, como usted oyó, era muy diferente a la música de los judíos. Podría ser en ritmos, podría ser en sinfonía, en armonía, en tono, etc. Y sin lugar a duda, la música judía era muy diferente a los ritmos que le acabo de poner de la música babilónica. Entonces, para los judíos, la música de los babilónicos era disonante. Esto es importante, era disonante. Ahora, ¿qué quiere decir disonante? Por ejemplo, cuando ellos oían los instrumentos, cómo los sonaban los babilónicos, la palabra disonancia de latín significa sonido desagradable. La palabra para los judíos, la alabanza de los judíos o de la adoración que le daban los judíos a Dios, para los jóvenes que los querían hacer adorar a la estatua de Babilonia, la alabanza que habían aprendido de adoración a Dios era consonante. Y consonante significa que es agradable al oído. Por ejemplo, la palabra consonante quiere decir que corresponde o que tiene algunas cosas entre sí, que hay una coordinación, una rima consonante. Significa cualidad de aquellos sonidos que, oídos simultáneamente, producen un afecto agradable. Usted no me dejará mentir, hermano, que cuando el Señor comenzó en esta mañana a hacer que entráramos en la adoración, para todos fue agradable el canto que estábamos oyendo. Aunque usted venga de diferente cultura, suramericana, centroamericana, y hayan diferentes ritmos, sin embargo, en ese momento entramos en una consonancia todos. Fue agradable lo que estábamos adorando al Señor. ¿Me doy a entender? Gracias, Pedrito. En cambio, cuando ellos oyeron el ritmo de la música de Babilonia, entonces para ellos era disonante, era un sonido desagradable lo que estaban escuchando. Y dijeron, no solamente eso que quieren adorar no es Dios, no solamente esa adoración no nos las enseñó nuestros orígenes, nuestras raíces, sino que además el ritmo con el que alaban los de Babilonia es disonante para nosotros. En nuestros oídos eso no nos causa algo agradable. Si a nosotros humanamente nos es desagradable, ¿cuánto más a Dios no le será desagradable? Oiga esto. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Déjeme ver cuánto tiempo me llevo para 7 minutos me quedan, Dios eterno, y esto es ni siquiera la parte hacia donde lo quiero llevar. Y es que, oiga esto, la importancia de esto se llama de que nuestros hijos comienzan a conocer la adoración desde que están en el vientre de la madre. Esto es bien importante. Mire esto, quiero que leamos el Salmo 8.2, me voy a apurar. Tengo buen tiempo, son las 12:30. ¿Ustedes aguantan un ratito más el frío? Ok, gracias Padre. Los bendigo, los bendigo. De privilegio, el próximo domingo vamos a estar pasando diferentes familias para que nos acompañen con el frío también aquí. De privilegio. El Salmo 8.2 dice, mire hacia dónde lo llevo. El Salmo 8.2 dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Note usted que el salmista, uno de los hombres que, hermano, que era conforme al corazón de Dios, uno de los hombres que era el dulce cantor de Israel, escribe esto. David escribe lo siguiente y dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho
has establecido tu fortaleza y por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. David está hablando de la alabanza en este pasaje. Y está hablando de la faceta de infante y de la faceta de los niños de pecho. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con la adoración? ¿Desde cuándo la adoración tiene que empezar a ser formada en la vida de los hijos nuestros? Y entonces me di a la tarea de hacer algunas investigaciones y se las quiero compartir. Y quiero hablarle de la relación que tiene el feto y la música. El feto y la música. Por ejemplo, el feto es de la 8ª semana para arriba. Un embrión es de la 8ª semana para abajo. Pero ahora podemos nosotros saber que a partir de la faceta feto se dan cosas en la criatura que se está desarrollando que tiene que ver con el tipo de música con la que va ya siendo grande a poderla entender y saber cuándo es música que le da la adoración a Dios. El feto, oiga esto, el feto oye los latidos del corazón de su madre acelerándose unas veces y otras aminorando. Pero no solamente oye latidos, sino que dentro del vientre, rodeado de líquido amniótico, el feto oye sonidos. Esto es impresionante. Una investigación que se hizo en la Universidad de Kelly del Reino Unido, la persona que hizo la investigación se llama Alexandra Lamotte. Ella dice: los niños, un año después del nacimiento, reconocían y preferían la música a la que habían estado expuestos en el claustro materno. Un año después de haber nacido, los niños reconocían y preferían la música a la que habían estado expuestos en el claustro materno. Dice: el sistema auditivo del feto es plenamente funcional unas 20 semanas después de la concepción, hermano. 20 semanas después de la concepción, dice que el sistema auditivo del feto es plenamente funcional. Dice: parece que en el caso de la música, hasta la experiencia prenatal se archiva en la memoria y se puede acceder a ella en ausencia de lenguaje o de conciencia explícita del recuerdo. Es decir, que el niño, mientras está en formación, él puede tener no necesariamente una memoria gramatical, pero tiene una memoria neuronal. Oiga esto, hermano, que al tener el niño una memoria neuronal, aunque no entienda las palabras, no entienda el idioma, el niño puede tener memoria del tipo de música. ¿Hacia dónde lo llevo? Es de que mientras el niño está en el vientre de la madre, el tipo de música que le gusta a la madre va a tener mucho que ver con el tipo de música que le gusta al niño. Tremendo, ¿verdad? Imagínese, gracias a Dios, hermanas, que usted no quedó embarazada oyendo a Paquita, la del barrio. Qué terrible, ¿verdad? Que esa señora rata de 2 patas, a ti te hablo, imbécil. ¿Qué le va a gustar a la criatura? Gracias a Dios que no fue así. Entonces, quiero seguir dándole esta información. Según esta investigación, dice que el cerebro prenatal y el del recién nacido son capaces de almacenar recuerdos y recuperarlos después de largos periodos de tiempo. Sigue diciendo: así que las semillas de la preferencia musical del niño se siembran en el vientre materno. ¡Wow! Y solo me acuerdo de mi nieta, Amaya, porque mi hijo
cuando su esposa estaba embarazada, le ponían música a la niña. Y entonces la niña se desarrolló en el vientre oyendo la música que su papá le ponía, le acercaba al estómago de su esposa. Y hermano, y la niña le encanta la danza, la niña le encanta glorificar a Dios, le encanta cantar. O sea, ella desde sus primeros añitos y sus libertades que ha comenzado a tener, ella expresa hacia Dios con libertad, a través del gozo, de la alegría que representa para ella, hacer como memoria de aquellos recuerdos que quedaron grabados de manera neuronal mientras estaba siendo formada en el vientre. Esto es bien importante. Mire, ya el tiempo se me terminó, pero no le voy a hacer caso. ¿Cuánta música nosotros no tendremos grabado en nuestro ser, consecuencia del tipo de música que escucharon nuestros padres? ¿Por qué nos cuesta tanto adorar a Dios? ¿Por qué la gente, hermano, le cuesta entrar en ese fluir de adoración? Porque necesitamos descontaminarnos de muchos ritmos, de mucha música que pues nuestros padres, sin ser cristianos, escuchaban. Mire las preferencias musicales. Somos cristianos, estamos en el Señor, sabemos que hay un tipo de adoración y de alabanza que glorifica a Dios, pero ¿qué pasa cuando usted va a un restaurante y de fondo hay música de mariachi, pongamos, romántica, como se dice, o música de cumbia? Allá está el hermano, como el mantel lo tapa, pero ahí está con el piecito, hermano. ¿Qué hiciste, esa abusadora? ¿Qué hiciste, esa abusadora? Dios bendito. Hermano, ¿qué música tendremos grabada? Y no es por legalismo. Dios sabe que yo estoy vacunado contra el legalismo y yo no le abro puertas al legalismo en esta iglesia en el nombre de Jesús. Pero quiero decirle lo siguiente: eso nos puede afectar para los momentos cuando tenemos que postrarnos delante del Señor y adorarlo con toda libertad. Por eso es importante que nosotros sepamos si fuimos influenciados con la música. Mire, le voy a testificar. ¿Me puedo ministrar con usted en esta hora? Levante la mano quienes quieren oír mi ministración. Ah, sí, ¿verdad? Eso les encanta saber de otra gente. Mire, a mí no me gustó la música de baile. A mí ni siquiera bailar me gustaba. Ahí está mi esposa. Nunca me gustó bailar. Para mí sigue siendo ridículo que una persona se pare frente a otra a hacer movimientos. Yo digo, qué payasada lo que nos metieron culturalmente. No me gustaba bailar. A mí no me gustaba la música ni de mariachi. A mí no me gustó la música ni la salsa ni nada. La única música que yo escuchaba era música que en mi país le llamaban música del proletariado. Música de protesta. Yo escuchaba y tenía cantidad de discos de los Guaraguao, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, la Nueva Trova Cubana, Silvio Rodríguez, toda esa era mi música. Cantidad de música. Víctor Jara. Solo música de protesta, música de revolución. Y entonces, cuando yo me convertí al Señor, ¿verdad que lo fuimos a quemar un día a un parque? Eran, hermano, en ese tiempo eran long plays, aquellos discos grandotes. Así eran los volcanes de música que teníamos que quemar. Y a veces el enemigo ha puesto, hermano, como de repente, ¿verdad? En algún vehículo, en esto, oigo algún tipo de ritmo de música que se asociaba a ese tipo de música que en algunos casos era música folclórica. Por ejemplo, los guaraguaos tenían mucha música folclórica. Atahualpa Yupanqui y todo. Quizás usted ni los Gavino Palomares de México nunca los han oído. Y así, como que cuando vuelvo a oír esa música, siento por un momento sentimientos y pensamientos
que me identificaban en mis momentos con ese tipo de música. Se lo voy a presentar de esta manera. Muchas veces cuando la gente se da a escuchar música del recuerdo romántico, ¿a qué le recuerda? Los puse serios a ustedes, ¿verdad? Algunos se acuerdan cuando ni panza tenían todavía, cuando estaban jóvenes y paraban el tráfico. Ahora el carro les echan, hermano. Ok, ¿hacia dónde lo llevo? Quiero llevarlo entonces que hay semillas de preferencia musical que se siembran en el vientre materno. Semillas de preferencia musical que se siembran en el vientre materno. Quiero decir también aquí que dice que lo que oímos en el vientre materno, oiga esto, lo que oímos en el vientre materno influye en las preferencias musicales, pero no las determina, pero sí influye en los niños. Hay también un largo periodo de aculturación durante el cual el niño asimila la música de la cultura en la que nace. O sea que el niño puede ser influenciado por la música de sus padres, pero que llega un momento donde entra en una faceta de aculturación. Y la aculturación significa cuando una sociedad o una persona abandona su identidad cultural para adoptar otra. Eso se llama aculturación. Es decir, que nuestros hijos, acostumbrados por la semilla de la música que en el vientre de su madre recibieron, pueden ser influenciados a un tipo de música. Sin embargo, al nacer en este país, pues ellos están en otra cultura. Entonces eso los puede ayudar a desprenderse de aquella música que tanto papá y mamá escuchaban antes de ser cristianos. A eso lo llevo. Antes de ser cristianos. Pregúntele a mis hijos si alguna vez les gustaría a ellos oír la música que yo oía. Ellos la oirán y han de decir, ¿y tú oías eso, papá? Pero si ellos no fueran desprendidos de eso, aún ellos tuvieran problemas para darle adoración y alabanza al Señor. Entonces, quiero ir finalizando por el tiempo, aunque no he llegado de lleno hacia donde yo quería. Sin embargo, quiero seguir leyendo lo siguiente. Ahora, después de haber visto las cosas que pasan en el vientre de un niño, quiero explicarle también que este estudio sigue diciendo, sabemos un poco, dice, sobre el mundo auditivo del niño de pecho. Los estudiosos dicen, sabemos un poco sobre el mundo auditivo del niño de pecho. Pero mire lo que dice la Biblia, lo que Jesús sabía de los niños. Y dice Mateo capítulo 21, 15. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los fariseos y los sacerdotes en aquel entonces, cuando vieron a la juventud cantarle al Señor, Hosana al Hijo de David, dice que se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, los viejos querían sus mismos ritmos. Tenían ellos semilla musical por dentro que sus ancestros les habían puesto, y cuando vieron a los jóvenes que estaban adorando al Señor, le dijeron a Jesús, oye lo que estos están cantando. O sea que no les gustó. Y la Biblia dice que Jesús contestó, ¿nunca has leído? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Bendito Dios. Es decir, de que ahora estos jóvenes que estaban adorando al Señor
habían entrado en un fluir que como niños estaban, hermanos, fluyendo en una alabanza y en una adoración que era digno para dársela al Señor, y aquellos querían que sus hijos continuaran adorando a Dios con el ritmo de música que a ellos les gusta. No sé si me di a entender. Nuestros hijos han nacido para darle adoración y alabanza al Rey de la Gloria. Voy a finalizar con estas cosas, porque no puedo dejar esto sin decirlo. Me di a la tarea de investigar lo siguiente para dejárselo a usted de bendición. Ahora, la ciencia corrobora lo siguiente. Y dice, la música nos lleva a un lugar situado fuera de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos adorando, pareciera como que el Señor nos traslada a otro lugar, y esto es lo que la ciencia dice. Dice, la música nos conecta con algo mayor que nuestra propia existencia, nos conecta con Dios. Incluso cuando la buena música no nos transporta a un lugar emocional que es trascendente, puede cambiar nuestro estado de ánimo. Hermano, esto no lo podemos negar, que la música te cambia tu estado de ánimo. Hay gente que oyendo música se pone triste. Hay otros que oyendo música se ponen alegres. ¿Qué será dándole adoración al Señor? Mire esto. Y quiero explicarle lo siguiente. Una de las primeras cosas que están ya comprobadas, repito, por la ciencia, es que al adorar a Dios se dan beneficios psicológicos. Psicológicamente, un creyente que adora al Señor por un mínimo de 1 hora por semana durante un mes puede elevar su IQ 7 puntos. ¡Wow! O sea que una persona que adora al Señor se puede volver más inteligente. Ya está comprobado por la ciencia que el que adora al Señor incrementa en su IQ 7 puntos. Y dice, los adoradores sobresalen en otras áreas. ¿Cómo? Procesan mejor las dificultades emocionales, solucionan problemas creativamente. ¿Saben qué quiere decir? Cuando estés pasando por problemas, por pruebas, lo mejor que puedes hacer es adorar al Señor. En vez de quejarte, en vez de alimentar tu alma con cosas negativas, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, adora al Señor, y en ese momento Dios te ayudará para poder ser creativo y resolver las cosas de manera sabia. El adorador desarrolla más comunicación entre los 2 hemisferios del cerebro en comparación de alguien que no adora. ¡Wow! Usted sabe que las mujeres dicen que ellas funcionan con sus 2 hemisferios al mismo tiempo. Y el hombre tiene 2 hemisferios, pero el hombre es un poco más lento en lo que pasa la información de un hemisferio a otro. Ese lapso de tiempo hace que el razonamiento muchas veces sea más lento en nosotros que en las mujeres. Pero el hombre que adora logra entonces desarrollar esa comunicación entre los 2 hemisferios. La medicina ha comprobado que un adorador tiene ventajas en cuanto a la salud. Ellos dicen que un adorador tiene un sistema inmune mucho más superior a alguien que no es adorador, y adicionalmente el adorador desarrolla una resistencia a la pérdida de audición. Quiere decir que un adorador es más saludable, no se enferma mucho. Un estudio encontró que simplemente escuchando música para adorar a Dios puede reparar nervios dañados en el cerebro. ¡Wow! Otro estudio determinó que un adorador tiene un 64% menor de riesgo de deterioro cognitivo. Mire qué interesante, hermano. La comunidad médica ha encontrado en los cerebros de músicos o adoradores niveles elevados de materia gris, neuroplasticidad, materia blanca alterada y patrón de disparo simétrico. Esto tiene que ver, hermano, con cambiar su estructura cerebral. Y si cambia la estructura cerebral es porque cambia también la sinapsis en ellos.
El cerebro no puede cambiar su estructura si no hay un cambio de sinapsis. ¿Y la sinapsis qué es? Cambio de pensamientos. Eso significa que un adorador, sus pensamientos son renovados. Ahora, finalizo con esto, hermano. Y quiero, Dulitas, que me ayudas nuevamente. Quiero poner otro video. Y quiero explicarle a usted de una persona Que Beto está conectado. Ahí está. que cuando comenzó a adorar a Dios, y esto está documentado, se lo voy a poner en un momento. Okay, we'll move on. Permítame, para terminar con esto. Aquí está. Ok. Hay un personaje que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Jason Upton, algo así, gracias. Él es un salmista y fluye en lo profético. Y dando un concierto, yo no sé si esto les habló Mario la vez pasada de eso. Mi hijo Mario, que es un salmista, él me estuvimos platicando con él respecto a este personaje. Resulta que él se subió a la tarima donde estaba dando el concierto, se sentó en el piano y otros 4 músicos más que lo iban a acompañar con instrumentos. Él comenzó, él era el único vocalista, no había coro, él era el único vocalista y comenzó a adorar al Señor. Resulta que en medio de la adoración surgen otras voces. Oigan esto, qué interesante. Surgen otras voces que inmediatamente el ingeniero de sonido, al oírlas, comenzó a buscar en la mesa, en la consola de sonido, a ver qué micrófono estaba abierto para cerrar, porque supuestamente no estaba en el programa que otras voces acompañaran a este salmista. Y él empezó a buscar y vio que todo estaba normal y comenzó a ver de dónde venían las otras voces, y resulta que un compañero de equipo de estos ingenieros, un muchacho más que todo, se acercó a decirle, se llama Michael, se llama el ingeniero, y le dijo: detrás de Jason hay un ángel que mide aproximadamente 12 pies. Y dice que este ingeniero se llenó de temor y se metió debajo de la consola y no aguantó ver esa experiencia, esa visión. Después de que terminaron el concierto, fueron a escuchar detenidamente el audio y se dieron cuenta cómo voces angelicales se metieron a acompañar a este Jason mientras él estaba adorando. Quiero que usted escuche esto. Si podés, por favor. Al principio usted va a escuchar solo la voz de él. Ayúdame con este micrófono, por favor. Era solo él tocando. Y el hombre cerró los ojos. Jason ni siquiera se dio cuenta. Él cerró los ojos y se entregó en adoración y en declarar las palabras de este canto de adoración. Voy a adelantarlo para que usted oiga cómo se iba desarrollando el canto.
Ahora, quiero que usted escuche más o menos en el minuto 4:42 en adelante. A partir de aquí, quiero que escuche detenidamente. Ahí está solo él. Es la voz de Jason. Oiga más al fondo. Oiga, eso ya no es él. Ese es él. Oiga eso. Oiga eso. Oiga eso. Ok, dejémoslo acá. Gracias, hijo. O sea, usted puede buscarlo. El canto se llama Fly. Y el autor es Jason Hampton. Y ahí está el testimonio de él. Y luego aparece otro video donde el ingeniero testifica la experiencia. El asunto es que mientras él adoraba, él cerró sus ojos y se entregó en la adoración. Y entran otras voces al fondo de él, que comienzan también a cantar mientras estaba dándose la adoración. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay adoración, hay una administración angelical, como decía la pastora Luz hace un momento. Y en el estudio, que ya no me da tiempo para terminar, yo le quiero explicar el próximo domingo, si es posible, que cuando nosotros adoramos al Señor, hay una administración angelical en el ambiente de las cosas que vienen ellos a recibir para presentárselas a Dios de nuestra adoración. Hay 6 cosas que pasan mientras nosotros adoramos, pero la persona que adora al Señor no se va igual. La persona que adora al Señor no se queda igual. Ese día Dios hace cosas maravillosas a favor de los adoradores. Vamos a orar para finalizar ahí donde está. Quiero que usted, por favor, se baje un ratito, que queremos bendecirlo en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios nos ha dado una unción fresca en esta mañana para poderlo bendecir a usted, porque en nuestra adoración que le dimos al Señor, su presencia estuvo en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por el esfuerzo que han hecho. Gracias por el sacrificio, Señor. Pero lo hacen con gozo, con alegría, porque tú te mereces, Señor, recibir la adoración y la alabanza que te ofrecemos en esta congregación. Bendice a cada uno de mis hermanos por nombre. Señor, hoy que hemos adorado tu santidad, Señor, y sabemos que en la adoración hay recompensa de parte tuya. Bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús te lo pido. Sí, Señor. Señor, sana, liberta, fortalece, provee, dale victoria en sus hogares, por favor. En el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos. Bendigo esta semana que viene de labores seculares, pero productivas, bendecidas, con salud, con fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús te declaro bendito. Declaro que tu casa es una puerta del cielo, donde el Espíritu Santo será derramado y será llena todas las habitaciones de una presencia sublime. Esta semana declaro a favor de tu vida experiencias nuevas en Dios. Que todo lo negativo se disipe, se desarraigue y salga de tu casa. Las malas experiencias, los malos momentos, los
los temores, las dudas, Dios. los malos pensamientos Sí, Señor. son expulsados hoy de tu casa, y que tu casa sea bendecida como nunca antes. Sí, Señor. Que sucedan milagros, que hayan renuevos, que haya como experiencia de resurrecciones de cosas espirituales, que venga el avivamiento sobre tu vida, que venga el amor a la palabra, el amor y el deseo a congregarse, que venga lo mejor para tus vidas. Lo declaramos en Que el venga nombre una de Jesús. unción poderosa de liberación mientras tú adoras, mientras Señor. tú alabas, mientras tú presentas la Sí, ofrenda Señor. de adoración y alabanza. El Señor va a derramar de un ungüento fresco sobre tu vida. Vendrá esa unción que rompe yugos. Sí, Señor. Mientras tú abres tus labios y entiendes que naciste para adorarle. Oh, sí, Señor. Naciste para darle. ¿Sabes por qué? Porque en ti y en mí se está completando el número de aquellos que tienen que alabar al Señor. La Biblia dice que Satanás se conquistó a la tercera parte de los ángeles que adoraban. Y nosotros hemos venido a esta tierra para complementar Sí, Señor. eso que fue quitado. Pero en el nombre de Jesús, abre tus labios y deja que fluya sobre ti los ríos de agua viva. Mientras tú adoras, adoremos, adoremos. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Gracias. Te adoramos, Señor. Perfume Adoración, levantaré al Señor. Deja que la adoración suba hasta ti. Adoración, levantaré Bendecir nuestras al vidas. Señor. Adoración, levantaré
hemos levantado nuestro perfume delante de ti, Señor. Hemos presentado este servicio para ti, Señor. Y con nuestra adoración hemos clamado, hemos pedido que llegue delante de ti con ese perfume de adoración ante tu presencia. Amén.